Bienvenido a este primer video donde vamos a tratar el tema de estequiometría en su relación masa-masa. Para ello te vamos a presentar un procedimiento que te ayudará a resolver los problemas de este estilo. Observa que el procedimiento que vamos a describir a continuación difiere un poco de los ejercicios resueltos que tienes, sin embargo el resultado va a ser el mismo. Entonces te lo dejo como una opción para que tú escojas el que se te haga más fácil para que puedas tener una mayor seguridad en la resolución de tus ejercicios. El procedimiento que te menciono implica los siguientes pasos. Primero vamos a balancear la ecuación. Y como sabemos, balancear la ecuación indica que tengamos el mismo número de elementos, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Existen varios tipos de balanceos, de procesos para balancear una ecuación. Sin embargo, el que hemos estado utilizando, que es muy práctico, es el de balanceo por tanteo. En el paso número 2, me dice que tengo que obtener el peso molecular, también llamado masa fórmula, de un mol de cada una de las sustancias involucradas en el cálculo que voy a hacer. Recordemos que para sacar nuestro peso molecular nos vamos a la tabla periódica donde existen los pesos molares o los pesos moleculares de cada uno de nuestros elementos y los vamos a sumar dependiendo el número de átomos de cada elemento que se encuentren en los compuestos. Más adelante lo vamos a ver más claro con los ejemplos que vamos a tener. El paso número 3 me pide obtener la masa para la ecuación balanceada de mis reactivos y mis productos involucrados en el cálculo que necesito realizar. Y finalmente el paso número 4 me pide obtener la masa real de acuerdo a la cantidad de gramos o a la cantidad de sustancia que me están indicando en mi problema. Para que quede más claro este procedimiento, vamos a hacer a continuación unos ejemplos que espero te sirvan para que quede perfectamente entendido este tema. Aquí tenemos entonces nuestro primer ejemplo y dice, indica cuántos gramos de óxido férrico se obtendrán si se usan 10 gramos de hierro en la siguiente ecuación. Si observamos la ecuación, vamos a tener que no se encuentra balanceada. Esto es, no existe el mismo número de átomos de cada uno de los elementos de ambos lados de la ecuación. Vamos a contarlos. Tenemos ya escritos los tres elementos que se encuentran en nuestra ecuación. Y entonces vamos a ver que de este lado existe un hierro, de este lado son dos, de este lado son dos y uno de acá, tres oxígenos. Y de este lado tenemos tres y uno de acá, cuatro. Mientras que para los hidrógenos presentan dos de este lado y dos de este lado. Si se observan, tenemos problemas con el número de átomos, por lo que procederemos a balancearlo por el método de tanteo. Recuerden que este método es a prueba y error, por lo que vamos a tener que acostumbrarnos para poder hacerlo de manera más rápida. Entonces, para poder balancear esta ecuación, observemos que del lado izquierdo, donde están los reactivos, tenemos al hierro que está solito. Entonces, esto me va a permitir que al final yo pueda completar todos los hierros que me falten en este término. Sin embargo, mi problema está aquí, porque de este lado tengo un número impar y de este lado tengo un número par. Lo primero que podríamos hacer sería convertir de este lado en par los oxígenos para luego completar los demás. Entonces vamos a empezar con el número más pequeño. Vamos a ponerle un 2 de este lado. Recuerden que este método es a prueba y error. Entonces vamos a ponerle un 2 de este lado y vamos a ver cómo nos afecta. Ahora tendríamos 2. Recuerden que si el número está antes de nuestro compuesto, afecta a todos los elementos que están aquí, que están junto de él. Entonces sería 2 por este 2 de acá. Ahora tenemos 4 hidrógenos y oxígenos tenemos 2 y aquí tienen 1, entonces sería 2 por 1, 2 y 2, 4 oxígenos. Ya tenemos completo el oxígeno. Vamos a ver qué sucede. Ahora tengo 4 hidrógenos de este lado, ya no se encuentra balanceada aquí. Vamos a ponerle un 2 de este lado para poderlo balancear. Si nosotros observamos, ya tenemos 2 y 2, 2 por 2, que serían 4 hidrógenos,
pero ya volví a desbalancear mis oxígenos porque tengo 3 y aquí tengo otros 2 que serían 5. Nuevamente tengo el mismo problema de hace rato. Yo tengo un número par de este lado y tengo un número impar de este lado. Lo siguiente sería volverlo a convertir en número par para poder balancear aquí. A mí se me ocurre volver a utilizar el 2, por lo que mi ecuación quedaría ahora del lado derecho, donde están los productos. Vamos a contar los hidrógenos, perdón, los oxígenos, que sería 2 por 3 de acá son 6 y 2 de acá son 8. Ahora tengo 8. Y también me afectó en el hierro, que ya no son 2, ahora son 2 por 2, 4. ¿Cómo lo voy a compensar? Si ustedes observan, aquí tengo oxígeno solito y aquí tengo hierro solito. Entonces es más fácil que yo pueda completar una vez balanceado de este lado para poder balancear toda la ecuación completa. De este lado ya tenía yo 2 oxígenos, me hacen falta 6 para poder llegar a los 8. Entonces aquí me faltan 2 por 3, 6. Y entonces ahora sí tengo 6 de acá y 2 de aquí, 8 oxígenos. Finalmente me falta completar los hierros, que como están solos, les mencionaba, es más fácil que yo pueda ponerle el número que falta. Aquí tengo 2 por 2, 4, y ahora sí tengo 4 hierros de este lado. Si nosotros borramos los números y volvemos a colocar cuáles son los elementos que están de cada lado de la ecuación, tenemos 4 hierros, 2 por 3, 6, 7, 8, oxígenos, 2 por 2, 4, de este lado 2 por 2, 4 hierros, 2 por 3, 6 y 2 por 1, 2, 6 y 2, 8 oxígenos y 2 por 2, 4 hidrógenos. Ya tenemos balanceada nuestra ecuación, ya tenemos completo el paso número 1. El paso número 2 me indica calcular las masas moleculares o masas fórmula de mis compuestos que están interviniendo en mi cálculo. Observemos que tenemos diferentes elementos y diferentes compuestos aquí. Sin embargo, el problema solo me plantea para cierto número de elementos, para cierto número de compuestos en esta reacción. Observemos cuáles son los que intervienen. Me dice que tengo que calcular del óxido férrico y que tengo que usar 10 gramos de hierro. Por lo tanto, para mis cálculos solamente voy a utilizar esos dos y los demás elementos de la ecuación los puedo omitir porque no intervienen en el cálculo que me están pidiendo aquí. Entonces vamos a buscar en la tabla periódica cuáles son las masas de nuestros compuestos, de nuestros elementos, para poder hacer los compuestos. Vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos que para el hierro es de 55.84 más o menos. Entonces mi paso 2, el peso molecular del hierro, 55.84. Y para este lado el peso molecular del óxido férrico tenemos 2 hierros, cada uno que pesa 55.84. Regularmente para el hidrógeno, el oxígeno y otros compuestos cuyo peso molecular o peso molar está muy cercano a un número, regularmente lo redondeamos. Nosotros buscamos el oxígeno, tenemos 3, únicamente lo vamos a hacer con el compuesto sin utilizar el coeficiente que utilizamos para el balanceo de la ecuación. Entonces tenemos 3 y en la tabla periódica viene que tiene 15.99, lo vamos a redondear a 16 para poder hacerlo más fácilmente. Una vez que nosotros tenemos estas masas moleculares, vamos a hacer la operación. Vamos a ver cuánto da en esto y este resultado con este de aquí lo vamos a sumar para obtener el peso molecular. Voy a omitir este paso, ustedes lo harán con calma para que puedan observar de dónde se obtiene y me da un total de 159.68 gramos.
Ya tengo entonces pesos moleculares del hierro y de el óxido férrico, que son las sustancias que están interviniendo. Ok, ya lo tengo entonces colocado con los resultados más arriba para que pueda tener espacio. Mi paso 3 me indica que debo de hacer ahora el cálculo con las masas moleculares, pero para la ecuación ya balanceada. Esto es, aquí solamente estoy utilizando el peso de un solo hierro, pero mi ecuación me dice que tengo 4, por lo tanto lo voy a multiplicar por 4. Y del otro lado de la ecuación tengo el peso molecular de esta molécula de óxido férrico. Sin embargo, mi ecuación me dice que son 2, por lo tanto lo voy a multiplicar por 2. Esto me da un total de 223.36 gramos de hierro que van a producir en esta ecuación, en esta reacción química, 319.36 gramos de óxido férrico. Y finalmente mi paso 4 me dice, ya tienes cuánto vas a obtener, cuánto vas a utilizar, cuánto vas a obtener si esta reacción se cumpliera tal cual, pero no tienes esta cantidad de gramos. El problema dice que solo tengo 10 gramos de hierro, entonces voy a ver los valores reales. Para eso vamos a utilizar una regla de 3. Si 223 producen 319, ¿cuánto producirá 10 gramos en esta misma reacción? ¿Cómo se lleva a cabo esta regla de 3? Únicamente multiplicamos extremos y dividimos entre el número que nos sobró. Es decir, 10 por 319 y nos da 223.36 gramos. Ese sería el valor que estamos ocupando. Hacemos la operación, multiplicamos 10 por 319 dividido entre 223 y nos da un total de 14.29 gramos, que sería el resultado del problema que nos están indicando. Si observamos, seguimos los pasos que mencionábamos y entonces así pudimos llegar a este resultado real con los gramos de hierro que nos están solicitando. A continuación vamos a ver otros dos ejemplos para que quede más claro este procedimiento. Muy bien, ahora tenemos el ejemplo número 2 que indica calcular los gramos de hidrógeno que se obtienen al usar 5.43 gramos de aluminio en la siguiente reacción. Tenemos entonces nuestra reacción y observamos que tampoco está balanceada. Esto es, de este lado un aluminio, un sodio, un hidrógeno, un oxígeno y un hidrógeno, y de este lado dos hidrógenos, tres sodios, un aluminio y tres oxígenos. Entonces no se encuentra balanceada. Si comenzamos de arriba hacia abajo, casi siempre se dejan al final el oxígeno y el hidrógeno, que son los con los que vamos a aprovechar para poder balancear el tanteo. Sin embargo, observamos que para este caso el sodio es el que tiene 3 de un lado y 1 de un lado. Entonces vamos a comenzar por ahí. Se me ocurre que para poder balancear vamos a utilizar un 3. Vamos a observar lo que sucede. Este ya no sería 1, sería 3. Este ya no sería 1, sería 3. Y entonces ya tengo un problema aquí con los hidrógenos. Si nosotros observamos, debo de poner un número par aquí, porque de este lado siempre voy a tener un número par. Entonces, a mí se me ocurre que en vez de poner el 3 de este lado, yo se lo ponga al hidrógeno, para que ahí pueda comenzar a hacer mi balanceo. Recuerden que este método solamente es más de práctica, por lo tanto, entre más ejercicios puedan realizar, menos se les va a dificultar poder balancear por el método de tanteo. Ya tengo entonces 2 por 3, 6. Entonces de este lado, por fuerza necesito un 6 para poderla tener balanceada. Vamos a ver lo que ocurre. Ahora tengo 6 hidrógenos, 6 sodios y 6 oxígenos. Ya tengo los hidrógenos completos,
Vamos con, no sé, los sodios, por ejemplo, que de este lado son 3. 3 es múltiplo de 6. 6 entre 3 me toca a 2. Por lo tanto, ahí ya puedo tener mi ecuación de este lado completa con los sodios. 2 por 3 serían 6. 2 aluminios. Y 2 por 3, 6 oxígenos. Sin querer, ya pude completar los oxígenos también. Entonces solamente me resta completar los aluminios. Y como el aluminio está solo de este lado, únicamente voy a poner el 2 para que sean 2. Y entonces ya tengo el mismo número de elementos de cada lado de la ecuación. Vamos a borrar el procedimiento para poder realizar el paso número 2. En el paso número 2 vamos a buscar en la tabla periódica cuáles son las masas molares o las masas moleculares de cada uno de nuestros elementos involucrados. En este caso yo estoy utilizando únicamente el aluminio y me pide para saber cuánto hidrógeno voy a obtener. Entonces solamente voy a buscar de esos dos. Yo busco en la tabla periódica y el aluminio me dice que tiene 27 gramos aproximadamente. Recuerden que pueden redondear, si está muy cercano a un número lo pueden redondear. Tenemos 27 gramos. Y del otro lado yo tengo que el hidrógeno siempre vale 1, pero como tengo dos moléculas en este compuesto, van a ser 2 gramos. Con eso ya tenemos el paso número 2 y procedemos al número 3, que me solicita que ahora ponga las masas moleculares pero con la ecuación balanceada, es decir, dos elementos o dos átomos que pesan 27 van a producir 3 veces el hidrógeno que pesa 2 gramos. Resolvemos y entonces me queda 54 gramos de aluminio me van a producir 2 por 3, 6 gramos de hidrógeno. Y finalmente procedemos al paso número 4. Ya sabemos que esto es con mi ecuación real, con mi ecuación planteada, pero ahora voy a usar, los gramos que me dice el problema, los gramos reales. No tengo 54 gramos de aluminio, solamente tengo 5.43. Y entonces con eso necesito saber cuánto voy a producir de hidrógeno. Y hacemos nuestra reglita de 3. 5.43 por 6. Recordemos que multiplicamos los extremos, donde está la x o nuestra incógnita. Multiplicamos 5.43 por 6 gramos y lo dividimos en 3,54 y con eso nos da 0.603 gramos. Que sería la incógnita de nuestro problema, es decir, lo que voy a producir de hidrógeno con mis elementos o con mis datos reales de mi problema. Vamos ahora a revisar un tercer ejemplo. Ahora tengo mi tercer problema, que es cuánta masa de óxido de hierro 3 obtendré si uso 865 gramos de sulfuro de hierro en la siguiente ecuación. Vamos a revisar rápidamente. Observemos que de antemano sabemos que no está balanceada. Por lo tanto, vamos a tratar de balancearla rápidamente. Ponemos los elementos, el número de átomos de cada lado, para detectar, aquí tenemos 3 de este lado y 2 de este lado, son 5, y un azufre, para detectar cómo le podemos hacer para replantear nuestra ecuación y que quede balanceada por tanteo. Lo primero que podríamos pensar es que vamos a atacar la diferencia de hierro de este lado, y entonces vamos a tener 2 hierros y 2 azufres. Los oxígenos no me han cambiado, y de este lado tendríamos que poner un 2 para poder tener 2 azufres, y entonces tendría yo 2 por 2, 4 oxígenos, y 3 de acá, 7. Si observamos, mi problema son los oxígenos, entonces tengo que convertir
esta ecuación en una ecuación donde tenga un número par de oxígenos. Mi problema es que aquí siempre me va a dar par, pero aquí no. Por lo tanto, el que puedo atacar sería este lado. Vamos a usar lo lógico, que sería multiplicar por 2, primero para ver si me da. Vamos a ver lo que ocurre. Serían 2 por 3, 6, y 2 por 2, 4, 6 y 4. Tengo 10 oxígenos de este lado. Y en los hierros, 2 por 2, 4. Ahora tengo 4. Observemos y nos damos cuenta que de este lado tendría yo que poner un 4 para que se cumpla la ecuación. Sin embargo, cuando yo pongo ese 4, me quedan 4 hierros, pero también afecta al azufre. Vamos a observar de este lado, si tengo entonces 4 azufres de este lado también tengo que tener 4. Eso sería lo lógico. Nuevamente me veo afectado con el oxígeno, pero recuerden, al final siempre estamos dejando el oxígeno solito aquí, que este sí me puede servir al final porque ya no está afectando a los otros elementos. Entonces vamos a contar 2 por 3, 6, y 2 por 4, 8, 8 y 6 nos da 14. Aquí olvidé poner que ya tengo 4 azufres. Entonces, de este lado ya puedo completar porque son 14. De este lado solo tengo 2. Un número multiplicado por 2 para que me dé 14 sería 7. Y entonces ya tengo mi ecuación balanceada. Mi paso número 2 entonces sería obtener las masas moleculares. Ya tengo el 1 que fue el balanceo. Obtener las masas moleculares de cada uno de los componentes. Vamos a observar cuáles son los que necesito. Me dice que debo de obtener la masa del óxido de hierro 3 y necesito o tengo una masa de sulfuro de hierro. Si no recuerdas cómo se nombran los compuestos, por aquí va a aparecer el link para que te ayude para recordar cuáles son las diferentes nomenclaturas para algunos de estos compuestos que hemos estado manejando. Muy bien, entonces tendremos que buscar en la tabla periódica. Vamos a hacerlo más simple para que llevemos menos tiempo. El hierro tiene 55.84, el azufre se acerca a 32. Si yo sumo hierro y azufre, me da un total de 87.84. Y de este lado tengo 2 por el hierro, que va a ser de 55.84, y 3 por el oxígeno, que lo tomamos como 16, multiplico y luego sumo cada uno de los resultados para sacar la masa molecular y obtengo 159.68 gramos. Paso número 3. Ya obtuve cuánto es la masa molecular o la masa fórmula de cada uno de mis compuestos involucrados. Ahora lo voy a multiplicar por el número de moléculas de mi ecuación balanceada. De este lado es por 4 y de este lado es por 2. Hago mis operaciones. Tengo 351.36 y 319 de este lado, punto 36. Paso número 4. Ya sé cuánto debo de tener para producir este tanto, pero yo sé que no tengo 351 gramos, sino que tengo 865. Y hacemos regla de 3. Multiplicamos ahora 865 por 319.36 entre 351 y con eso obtengo una masa real de 786.22 gramos. Y esta sería
el resultado que obtuvimos para este procedimiento. Como puedes observar en los ejemplos que hicimos, y como te comentaba al principio del video, este procedimiento varía un poco respecto al que tienes en tus ejercicios. Sin embargo, al final de cuentas se obtiene el mismo resultado. Es cuestión de que los compares y observes cuál es el que se te haga más fácil para poder realizar tus problemas. No olvides preguntar tus dudas para que también tengas mayor conocimiento del tema. Por el momento esto sería todo, muchas gracias por atender y nos vemos en el siguiente.